Hola, aquí estamos con ustedes nuevamente en Expansiva Digital, último contenido del año. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este 2020. El tema que seguiremos abordando es el de internacionalización por medio de franquicias. Quisimos extender y ampliar el contenido a solicitud de ustedes por las inquietudes que nos llegaron respecto al tema. Así que vamos a hablar de esto. Continuando con el tema de internacionalización, esta vez vamos a abordarlo desde los errores más frecuentes. Lo que hemos visto que con frecuencia empresarios que están iniciando el proceso de internacionalización cometen y que desafortunadamente siguen siendo frecuentes. Entonces, bueno, les vamos a hablar de los más usuales. El primero, expectativas de modelo económico y tiempos no realistas. Muchas veces los empresarios generan modelos basados en variables erróneas, solo con estimados generalizados de población, por ejemplo, pero sin tener la data real necesaria para entender las características de ese mercado al país al que piensa ingresar con su marca. Entonces, esto es un tema muy frecuente, muy peligroso, pero desafortunadamente también vemos que incurren en esto los empresarios en ese análisis preliminar. Realmente no entienden el marco del país respecto a variables como por ejemplo la inflación, el nivel salarial, el valor de los arriendos, impuestos, aranceles, exenciones, en fin. Muchos siguen basándose simplemente en un análisis poblacional. Lo vemos mucho con franquicias europeas o americanas que no entendemos por qué miden con la misma regla el mercado latino y hacen unas cuentas alegres generalizadas del mercado latino, y pues realmente sabemos que aquí cada país es un universo completamente diferente en todos los aspectos. Entonces, este es un error frecuente. Por otra parte, la falta de estrategias para cadena de suministro internacional. Muchos empresarios lo primero que hacen es firmar acuerdos y después empiezan a decidir de qué manera van a hacer llegar ese producto, esa materia prima a ese país de destino. Y es ahí cuando se dan cuenta que tal vez el impacto de los aranceles es tremendo, que el transporte también impacta de manera muy fuerte a todo el modelo económico, y eso en algunas ocasiones a muchos modelos los hace inviables, pero esto tiene que ser antes de. Y a veces lo que vemos es que primero se encargan de firmar los acuerdos y después los ve uno corriendo tomando decisiones de cómo abordar el tema del suministro. Entonces esto es muy peligroso. Cuidado, señor empresario, con este tema. Empresarios no dispuestos a adaptarse al mercado local. Afortunadamente estos son cada vez menos. Históricamente en las franquicias, sobre todo las americanas, buscaban llegar a los mercados de una manera muy cuadriculada, muy de la mano del modelo básico con el que crecieron y se expandieron originalmente, pero sin escuchar mucho las variables del mercado al que estaban llegando. Afortunadamente, eso forma parte del pasado. Cada vez vemos marcas que entienden que conocer las dinámicas, los segmentos, las tendencias, las características de ese país en el que están empezando un ejercicio comercial les trae muchas oportunidades a las marcas. Entonces esto implica a veces hacer ajustes en determinados productos o servicios, generar nuevos productos incluso, pero obviamente se dan cuenta que esto en términos económicos y en términos de posicionamiento pues le trae muchos beneficios a la marca. Así que afortunadamente este es del que menos vemos en procesos de internacionalización. Y por último, la falta de un plan de apoyo internacional con anticipación. Sabemos que sigue siendo parte del rol de un franquiciante, de un buen franquiciante, dar soporte a su red de franquicias.
así sean nacionales o internacionales. Y muchos empresarios son muy juiciosos con su modelo de soporte en su crecimiento nacional, pero ya cuando están en una dinámica de internacionalización, no lo cumplen, se los olvida o simplemente no lo tienen diseñado. Entonces es muy importante dentro del marco de la relación de franquicia seguir cumpliendo con ese rol franquiciante. Entonces se diseña de qué manera se va a dar ese acompañamiento, con qué frecuencia, qué visitas, a través de qué herramientas de tecnología, porque hoy en día la tecnología facilita muchísimo el tema sin necesidad de costosos desplazamientos, pero esto definitivamente hay que planificar y en términos internacionales, pues más aún. Así que estos son los primeros 4 errores más frecuentes en un ejercicio de internacionalización. Seguimos con errores frecuentes. Crecer a nivel internacional no es la cura cuando se tiene una red doméstica enferma. A veces vemos que empresarios deciden su ejercicio de internacionalización porque tienen muchos inconvenientes en la implementación y operación de su red doméstica. A estos empresarios les decimos, no incremente el problema. Si lo replica hacia afuera, va a seguir con los mismos vicios o los mismos defectos de lo que le está pasando a nivel doméstico. Entonces, no busque que esa internacionalización le resuelva el problema doméstico, ni busque que una cosa le supla la otra. Definitivamente, lo más importante es que las dos tengan bases sólidas y que tengan un desarrollo sano. Entonces, con una cosa no va a curar la otra. En segundo lugar, elija bien al franquiciado. Si elegir un franquiciado para una franquicia de punto, unitaria, es un proceso largo, ¿sí? Es dispendioso realmente entender la persona que en el modelo de franquicia tiene claridad sobre su rol empresarial y que esto no es un éxito automático, en fin, una serie de características de ese perfil que ya hemos tocado. Mucho más en una expansión internacional, porque o lo que está buscando es un máster franquiciado que se encargue del desarrollo nacional, o lo que busca es un aliado que definitivamente tiene unas competencias muy específicas. Entonces, como siempre decimos, no es el que tenga el cheque listo, es un análisis mucho más detallado de con quién va a trabajar a nivel internacional. Otro punto sobre el marco legal. Una cosa es tener el marco, el contrato, las herramientas del país donde inició su modelo de negocio, y otra cosa es con las mismas herramientas, con el mismo marco legal, querer abordar un proceso de internacionalización. Esto es un error porque primero el contrato es otro, completamente diferente, otros tiempos, otros roles, otras definiciones completamente diferentes de un modelo local a un modelo internacional. Y con frecuencia vemos marcas que lo que hacen es eso. No, es que ya me hicieron un contrato de franquicia, entonces pues ya invertí en eso y con ese mismo contrato salgo a mi modelo internacional. Y cuando empieza esta dinámica de crecimiento se dan cuenta que se quedaron cortos en muchas cosas, porque claro, el contrato que tenían diseñado tenía otro marco, otro mercado, otras condiciones muy diferentes. Entonces se dan cuenta, uy, no, acá no contemplé tal cosa, no contemplé la otra. Entonces, ojo con eso, definitivamente el marco legal, las herramientas, los contratos son completamente diferentes. Entonces, tómese su tiempo en prepararse, en preparar todo esto antes de abordar un proceso de contrato en una internacionalización. Y por último, los diferentes mercados pueden necesitar diferentes figuras de expansión. Entendiendo, como dijimos, que un buen franquiciante se tome el trabajo de entender las características de ese mercado al que quiere llegar, eso le permite también decidir cuál va a ser la figura que le va a facilitar
conquistar ese mercado más fácilmente, sostenerse y mantener una red de franquicias sana. Esto quiere decir, ya en la charla anterior vimos dos figuras específicas de cómo poder realizar bajo el modelo de franquicias un proceso de llegada a otro país, y ahora vamos a ver otras dos posibles figuras. Repasando un poco lo del primer contenido, las dos figuras que vimos en ese primer contenido, vimos un franquiciante que decidía a través de la figura de Master Franchise entrar a un país y que ese Master Franchise se encargara de todo el proceso de, según tiempos y objetivos, de él mismo desarrollar la red de franquicias. O en otros modelos se permite que ese Master Franchise subfranquicie a unidades de franquicia unitarias. Ahora vamos a ver otras dos posibilidades más. Una es cuando el franquiciante lo que elige en esos países son desarrolladores de área. Entonces se arman zonas, se arman áreas específicas dentro de esos países, y esos desarrolladores de área son los encargados de subfranquiciar en franquicias unitarias. O no, o hasta ahí llega su límite de desarrollo comercial, y es el desarrollador de área el encargado de, dentro del territorio asignado, hacer él las respectivas aperturas e inversiones en el desarrollo de ese territorio que se entregó. Entonces, esa es otra figura en el ejercicio de internacionalizarse. Aquí el tema es que encontrar buenos desarrolladores de área es difícil. Además, los desarrolladores de área tienen que tener, obviamente, un poder económico y financiero para comprometerse al número de puntos que ese territorio en posibilidad comercial tendría. Eso es un análisis previo, y el contrato determina, según ese territorio, un número estimado de puntos para no tener ese franquiciante delimitado un territorio con un potencial importante comercial quieto, con un desarrollador que tal vez no se mueve con la dinámica que la marca necesita. Entonces siempre suelen primero definirse un número de puntos específicos en función de la posibilidad comercial real que tiene la marca en ese territorio, y después en el ejercicio ya de cómo se dan la evolución comercial, pues ir ajustándolo a más objetivos o lo que sea que haya que ajustar, pero generalmente esos contratos tienen tiempos y número de puntos en esos tiempos. Otra figura, un franquiciante que elige bajo una figura de joint venture tener un partner, tener un aliado, y crear esta figura de joint venture que pasa a ser la nueva empresa franquiciante dentro del país al que se quiere llegar. Entonces, esta es otra posibilidad también. Y esa nueva empresa franquiciante es la que se encarga, que actuaría como un master franchise, actuaría como el franquiciador de franquicias unitarias. Entonces, esa también es otra figura que hemos visto que los empresarios y que hemos manejado en ejercicios de internacionalización. Lo que pasa es que aquí, pues obviamente al ser esta alianza de joint venture, pues hay que involucrar un modelo contractual de alianza comercial, además de la franquicia, prediseñado, porque de nuevo, no son las mismas herramientas, no son los mismos contratos, no son las mismas obligaciones. Aquí estamos metiendo otra figura de expansión que es el joint venture. Entonces estamos mezclando la franquicia con el mix de la figura del joint venture, y obviamente pues tiene ajustes en el modelo legal, en el modelo contractual y en el modelo económico también. Entonces hay que ajustar el modelo financiero, el modelo económico, no solo a las condiciones del país, sino también entendiendo las condiciones de la alianza con ese partner para el crecimiento. Y terminamos con dos reflexiones. La primera: no sea oportunista, sea estratégico.
Esto no quiere decir que usted no va a aprovechar las oportunidades que en el camino del desarrollo de su marca se puedan dar. Claro que sí, se generan muchas oportunidades en este universo tan grande de la expansión, pero hay que ser estratégico en esa toma de decisión y no al revés. Vemos muchos empresarios con una mentalidad mucho más de, no, es que cómo iba a decir que no, porque se me apareció el de Guatemala y también el de Ecuador y también el de Europa al mismo tiempo, entonces cómo voy a desperdiciar la oportunidad, a todo digo sí y después veo cómo lo hago. A muchos empresarios, con todo y eso, esa postura, el ejercicio les sale bien, pero definitivamente es a un costo muy alto en muchos sentidos. Preferimos planificar, ser estratégicos en esas definiciones de expansión, no ser oportunista y por aprovechar simplemente la oportunidad sin ningún análisis, entonces a todo mi ejercicio de internacionalización digo que sí. Y mejor tener tiempo para planificar que para repetir y tener que corregir. Vemos empresarios que tienen mucho tiempo para lanzarse y después de las malas decisiones, de los errores económicos, de los cierres que esto implica, vuelven otra vez a retomar el ejercicio sobre lo andado, corrigiendo algunas cosas, pero ¿por qué si tienen tiempo para volver a hacerlo, en vez de tomarse el tiempo para planificar? Que a veces dicen, no me puedo sentar a planificar, a construir, yo tengo que ir a hacer, cerrar. Entonces los invitamos a que es muy importante ser activos en un ejercicio de comercialización, claro que sí, pero los llamamos a que entiendan la importancia de planificar esa expansión, a que aprendan de ejercicios o dolores de cabeza de otros empresarios, en lo que se han equivocado, en los aciertos que han tenido, en análisis de tendencias. Hoy en día la información es múltiple, es de primera mano, es fiel, entonces hay muchísimas formas de construir y tomar decisiones para tener un ejercicio muy exitoso en el momento que decidan salir con sus marcas. Y por supuesto, empresas como nosotros estamos muy dispuestos a ayudarlos en este proceso. Muchas gracias por acompañarnos en este 2020. Este es el último contenido. Si les gustó, por favor, dennos like, suscríbanse, hagan clic en la campanita para que les avise cuando tenemos nuevo contenido para ustedes. Muchas gracias.